Muy buenas a todos, pues en este capítulo de hoy vamos a ver las estructuras condicionales, empezando primeramente por la estructura if-else. Bien, ¿qué es la estructura if-else? Pues es una especie de bifurcación en la que se puede cumplir una condición u otra, nunca las dos a la vez, ¿vale? Vamos a ver esto con un ejemplo. Bien, vamos a empezar declarando una variable de tipo entero a la que le llamaremos número, por ejemplo. Y vamos a pedirle al usuario que introduzca un número para comprobar si es par o impar, ¿vale? Para ello vamos a empezar escribiendo el programa principal y lo primero que tenemos que hacer es sacar por pantalla el mensaje de que escriba, es decir, que introduce un número para comprobar si es par o impar, ¿vale? Y ahora, una vez le hayamos dicho eso al usuario, tenemos que recoger ese número en una variable. Bien, como hemos dicho que vamos a utilizar una variable entero, lo escribimos de esta manera y lo almacenamos en nuestra variable número, ¿vale? Ahora es donde tenemos que introducir nuestra estructura if-else, ¿vale? Ya tenemos el número, ya lo hemos recogido y ahora tenemos que decidir o tenemos que comprobar si ese número es par o impar. Bien, ¿cómo lo hacemos? If número, que es nuestra variable, porcentaje 2 es igual a 0, entonces se ejecuta este corchete de aquí. Es decir, si la condición que se encuentra dentro de este paréntesis es cierta, es decir, si se cumple esa condición, se ejecuta este corchete de aquí. Vale, ¿y cuál es nuestra condición? Porque es la primera vez que sale esto de aquí. ¿Qué es esto de porcentaje 2? Bien, pues el porcentaje es como el resto. Cuando estamos haciendo divisiones, cuando somos pequeños, el resto. Es decir, la parte decimal que nos sobra, entre comillas, después de dividir dos números, ¿vale? Por ejemplo, 3 dividido por 5, lo tenemos aquí. 3 dividido por 2 es igual a 1.5. El resto, en nuestro caso, sería 0,5, ¿verdad? Porque es nuestra parte decimal. Es decir, si quitamos la parte entera, se nos queda en 0,5. Esto es lo que quiere decir. 3 resto 2, o el resto de dividir 3 entre 2, es igual a 0,5. Por tanto, esto es distinto de 0. Esto no es igual a 0. Bueno, ya os explicaré por qué he puesto aquí dos signos de igualdad en lugar de uno y demás. Pero bueno, ¿por qué no se cumple? Porque 0,5 no es igual a 0. Por tanto, no se cumple que el resto de dividir nuestro número entre 2 sea igual a 0. Por tanto, no se va a ejecutar esto si el número que hemos introducido es un número impar, ¿vale? Estamos hablando de que el número que hemos introducido sea un número impar. Ahora, si el número que hemos introducido es un número par, por ejemplo, el número 4, ahora la división va a ser 2, es decir, 4 entre 2 es 2, 2.0 si queréis, y por tanto nuestro resto es 0. Es decir, si borramos nuestra parte entera, tenemos 0.0. Nuestro resto es 0. Esto es igual que decir 0 simplemente. Por tanto, el resto de dividir 4 entre 2 es directamente 0. Por tanto, se cumple que esto de aquí sea igual a 0 y se ejecutaría este paréntesis de aquí, ¿vale? Por tanto, si se ejecuta, quiere decir que es par y tendremos que mostrar por pantalla que el número introducido es par. Bien, así de fácil de momento. Ahora, vamos a la segunda parte de la estructura, el else. ¿Vale? Tenemos el if y el else. ¿Qué quiere decir el else? El else es como el otro lado de la bifurcación, ¿vale? Si no se ha cumplido esta condición de aquí, no se ha podido ejecutar entonces este paréntesis y por tanto saltamos directamente aquí. Si no se cumple esta condición, vamos a ejecutar esto otro, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a decir? Si no se cumple que sea par, pues simplemente que el número introducido es, en esta ocasión, impar. ¿Vale? Entonces, ahora lo que os mencionaba, ¿por qué he escrito dos signos de igualdad en lugar de uno? Porque cuando utilizamos un único signo de igualdad es cuando queremos asignar un valor a una variable. Es decir, si quisiéramos decir número igual a 0,
¿qué estamos haciendo aquí? Estamos metiendo un 0 en nuestra variable número. No estamos comprobando si lo que hay en nuestra variable es un 0. No, estamos metiendo un 0. Por tanto, para comprobar que lo que tenemos en nuestra variable es un 0 o no, deberemos utilizar dos signos de igualdad, ¿vale? Esto ya saldrá más adelante porque, vamos, el if y el else es una estructura que se utiliza muy recurrentemente y los dobles signos de igualdad y otro tipo de símbolos van a salir muy a menudo. Así que no os preocupéis si no se os queda la primera, que saldrá más veces, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar esto de aquí. Y bien, nos sale, introduce un número para comprobar si es par o impar. Vamos a empezar con el número par, ¿vale? El número 6. Entonces, el número introducido es par. Bien, ¿qué ha ocurrido aquí? Que hemos introducido un 6 en nuestra variable número, aquí. Después hemos hecho 6 entre 2, nos da 3, 3.0. Por tanto, el resto es 0 y se cumple que esto de aquí, que es el resto, sea igual a 0. Se cumple esa igualdad, es verdadera esa igualdad. Por tanto, se ejecuta este paréntesis de aquí y al ejecutarse lo que estamos haciendo es mostrar por pantalla el mensaje que tenemos aquí. El número introducido es par, que lo vemos aquí. Ahora, vamos a volver a ejecutar esto. Y en esta ocasión, en vez de poner un número par, vamos a poner un número impar, un 5. Bien, el número introducido es impar. ¿Por qué? Porque hemos introducido un 5 aquí, hemos comprobado que el resto no es igual a 0, porque hemos hecho 5 entre 2, 2.5. Entonces nuestro resto es 0,5, no es 0. Por tanto, como no se cumple esta condición de aquí, no se va a ejecutar este paréntesis y el que se va a ejecutar, en cambio, va a ser este de aquí, ¿vale? Y nos va a mostrar por pantalla, pues esto, el número introducido es impar, ¿vale? Este es un ejemplo simple, como con todo. Esto se puede complicar muchísimo más, todo lo que queráis. Y bueno, antes de dejar el vídeo aquí, os voy a decir una última cosa. Y es que si dentro de estos corchetes hay una única línea, solo una línea de código, podemos no poner los corchetes, ¿vale? Podemos olvidarnos de los corchetes y puede quedar así, ¿vale? Hay gente a la que le gusta porque queda más limpio, más claro o lo que sea. A mí personalmente me gusta escribir siempre los corchetes, pero bueno, para que veáis que funciona si solo tenemos una línea de código. Recordad, pues ejecutamos y la misma prueba. El 6 nos da que es número par y el 5 nos da que es número impar. ¿Ven? Es decir, si hay una única línea de código, podemos saltarnos los corchetes, podemos obviarlos, directamente no ponerlos. Pero bueno, yo recomiendo, especialmente cuando estamos empezando, utilizar los corchetes, porque es algo que no cuesta nada. De hecho, solo hay que poner la primera llave, porque el compilador te escribe automáticamente la segunda, y al no costar nada, evitan muchos errores, la verdad, porque luego a lo mejor tenemos un corchete abierto por arriba, otro cerrado y no sabemos cuál es el que nos está dando fallos o lo que sea. Bien, entonces ya veis que no me ha costado prácticamente nada de tiempo el hacer la modificación de poner otra vez los corchetes y yo personalmente lo recomiendo mucho. Pero bueno, no me extiendo más, lo dejo aquí. En los siguientes vídeos vamos a ver las demás estructuras condicionales y vamos a seguir poniendo ejemplos. Al final de esta pequeña compilación de vídeos de estructuras condicionales, que serán 3 o 4, dependiendo de cómo distribuya los vídeos, veremos un ejemplo más grande, ¿vale? Para que tengáis un ejemplo en el que se utilizan varias estructuras a la vez y por qué unas no se pueden utilizar con otras y cuáles dan problemas y demás, ¿vale? Así que esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.